Ah, delante aquí de ustedes, sinceramente, primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me concede. Yo siempre estoy orando por una oportunidad. Yo no sé ustedes oran por una oportunidad para poder decirle a la gente lo que Dios hace con su vida. Me siento gozoso verdaderamente de poder compartir parte de mi vida con ustedes, contarles parte de lo que ha sido mi testimonio, de qué forma yo vine a los caminos del Señor. Y sinceramente, antes de comenzar con el testimonio, a mí me gustaría dar lectura en la palabra de Dios, y quiero citar 1 Samuel capítulo 3, versículo 13. Esta es una historia muy conocida por todos nosotros. Sabemos del sacerdote Elí. Sabemos que Samuel estaba con Elí ahí en el templo. Esta es la historia cuando Dios, Jehová, desde el lugar santísimo llama a Samuel. Lo llama por 3 veces. Y dice la Biblia que Samuel fue a aquel lugar donde estaba Elí descansando, a su aposento. Y le preguntó: ¿tú me llamaste? Y le dijo: no, yo no te he llamado. Y sucede que a la tercera vez que Samuel escuchó la voz, sucede que en ese momento le dice el sacerdote Elí, comienza a meditar y dice: hombre, este Dios que le ha hablado. Y le dice al siervo que ponga atención a lo que Dios le quiere decir. Y entonces en ese momento, pues, Samuel dice: heme aquí, porque tu siervo oye. Qué lindo que Dios le hable a uno. Déjeme decirle que en lo largo de mi vida Dios me ha hablado en muchas oportunidades. Incluso he llegado a escuchar la voz audible de Dios. Hace mucho tiempo atrás, allá por los años 1997, yo estaba en una iglesia, y en ese momento yo estaba adorando a Dios con mis manos arriba. Y en ese momento que yo estaba adorando a Dios, me olvidé de todo el mundo. Porque sabe, hermano, cuando uno va a adorar a Dios, tiene que olvidarse de todo. Tiene que derramar su corazón delante de Dios. Y en ese momento yo no sabía el propósito de Dios, no conocía. Pero en la medida que nosotros vamos estudiando la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta del propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Comencé a leer. Me dio una gran hambre de estudiar la palabra, y hasta el sol de hoy yo no dejo de leer la palabra de Dios un tan solo día. Y yo le invito a usted, hermano, que lea la palabra de Dios, porque allí está la vida eterna. Y Dios le va dando sabiduría conforme van pasando los tiempos. Quiero leer esta porción de la palabra. Y sabe que nosotros tenemos mucha responsabilidad delante de nuestros hijos. Y este verso me llama a mí profundamente la atención. Quiero pedirle a nuestra hermanita que por favor lo lea en voz alta, ese verso. Es 1 Samuel capítulo 3, verso 13. Aleluya, vive Dios. ¿Cuánto le alaban? Aleluya. A su nombre sea la gloria. Yo no sé ustedes, pero cuando yo vengo al frente yo me transformo. Yo me transformo realmente. Qué bonito es poder servirle a Dios. Aleluya. Toda la gloria sea para Él. Capítulo 3, 13. Sí, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. No, era 1 Samuel 3:13. Yo lo voy a leer, no lo busque, yo lo voy a leer. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los ha estorbado. Qué importante esa palabra ahí, estorbar. Como padres tenemos una responsabilidad, amados hermanos. Y dése cuenta que el sacerdote Elí no estaba siendo responsable en ese momento, porque los hijos de Elí estaban en desobediencia a Dios.
Y entonces Dios usa a Samuel en este momento y lo llama y le dice lo que iba a pasar con el sacerdote de Dios. Y el sacerdote de Dios en ese momento, al día siguiente, dice que le pregunta lo que Dios le había dicho a Samuel: no me encubras nada de lo que Jehová te ha hablado. Y entonces dése cuenta de que Samuel no le encubre nada y le dice: vea qué peligro hay aquí en este verso. Si usted lee profundamente y medita en la palabra de Dios, y le mostraré que juzgaré la justicia de Dios. Tenga cuidado, hermano, de caer en la justicia de Dios, porque juzgaré su casa para siempre, nunca más. Dios, aleluya. Dice: por la iniquidad. Iniquidad significa pecado, que él ya sabe, él lo conocía, pero no hacía caso omiso de poder estorbar a sus hijos. Muchas veces nosotros como padres venimos a la iglesia y nuestros hijos se quedan en la casa. Mira, hermano, no permita que sus hijos se queden en la casa, porque cuando los hijos se queden en la casa comienzan el internet, comienzan a jugar el juego de video, y ahí el diablo los va arrastrando hacia la corriente del mundo. Tenga mucho cuidado con eso. Usted tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Y cito esta parte de la Biblia porque como padres tenemos una tremenda responsabilidad. Déjeme decirle que parte de mi testimonio es la responsabilidad que yo he tenido con mis hijas. Soy padre de 2 hijas. Y en este momento de mi vida me siento agradecido con Dios porque mis hijas son unas siervas de Dios en Honduras. Que ellas no están conmigo, crecieron en el Evangelio. La única cosa que ellas conocen es el Evangelio. No fue lo que sucedió conmigo. Vive Dios, aleluya. Y ahora, sinceramente, yo le voy a contar cómo fue que yo conocí al Señor. Si alguno puede ver la Biblia en el Salmo 115, por favor, que me lo lea. Poderoso tu nombre, Jehová, aleluya. Ese salmo yo lo tengo casi de memoria, hermano. Poderoso eres, Señor. Yo tenía 8 años y medio aproximadamente cuando comenzó mi mamá a llevarme a un lugar que se llamaba un lugar católico. Había un lugar en el barrio donde impartían clases de catecismo. Algunos han sido católicos aquí y creo que conocen de eso. Mi madre era católica por tradición. Mi padre también. En mi familia el 0.0% no conocía de Dios. Pero yo sabía que en algún momento de la vida mis padres iban a venir al camino de Dios. Déjeme decirle, hermano, que cuando yo comencé a saber un poco de lo que es Dios a través de los católicos, en su forma errónea o no, pero estaba conociendo, era la primera vez que yo empezaba a escuchar que existía un ser soberano, un ser supremo. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Te adoramos, Dios santo. Gloria Y a Dios, entonces aleluya. llegaron los 9 años. Gracias, Jesús. Ya Dios estaba preparando un tío político mío, abriendo el camino para que yo viniera al camino de Dios. Te adoramos, Dios. Ya Dios estaba preparando todo el terreno. Llegó el día en que tuve que ir a hacer la primera comunión. En ese momento Dios pone una inquietud tremenda en mi corazón de querer saber lo que yo había hecho, porque yo quería conocer más. Y en mi casa yo recuerdo que había una Biblia toda arrugada, toda maltratada, que nadie leía, porque éramos católicos por tradición. Solo se leía la Biblia nada más cuando se iba a la misa. Y entonces Dios me inquieta en ese momento. Yo abro la Biblia y lo primero que delante de mis ojos se pone es el Salmo 115. Ya había hecho la primera comunión, pero Dios ya tenía un propósito conmigo. Ya Dios me estaba tratando de mostrar algo. Vea la importancia de lo que son los niños, hermano. Vea lo importante que es educar a nuestros hijos en el Evangelio. No le dé juegos, no le dé regalos. Dele lo mejor, que es la palabra de Dios y la enseñanza bíblica. Yo no tuve esa oportunidad, pero tampoco deje pasar esa oportunidad, porque cuando venimos a los caminos de Dios tenemos una responsabilidad tremenda, máxime cuando conocemos de la palabra de Dios.
Yo comencé a leer aquel salmo. Léamelo, hermana, por favor, si lo tiene. Aleluya. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir la gente, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda, tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Está ahí, Él es hermano. vuestra ayuda y vuestro escudo. Aleluya. Dios bendiga su palabra. Amén. ¿Sabe, hermano? Yo tenía solamente 9 años y Dios comenzó a darme un espíritu de inteligencia, de meditación en esa palabra. Y yo comencé a leer y decía, ¿pero qué es esto? Me han mentido, me han enseñado a adorar santos que tienen orejas y no oyen, tienen boca y no hablan. Me han mentido. En ese momento yo fui corriendo donde mi madre y le dije, madre, yo no soy más católico, no quiero ser católico. ¿Y sabe qué me dijo mi madre en ese momento? Me dijo, pues usted va a ser católico porque su papá y su mamá son católicos. Y le dije, pero yo no quiero. Pero ¿y por qué tú no quieres? Porque lea lo que dice aquí. La palabra está clara aquí y está diciendo. Y sabe hermano, y yo seguía meditando en la palabra de Dios. A mi corta edad, Dios me estaba capacitando, Dios me estaba preparando para algo grande. Déjeme decirle que el caminar con Dios no es fácil. Todos aquí creo que lo sabemos, lo difícil que es caminar con Dios. Porque el diablo nos pone trampa siempre, nos engaña. Porque el diablo siempre quiere arruinar la obra que Dios hace. Él siempre se empeña en destruirla. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos un Dios poderoso que nos libra de toda batalla. Que aunque caigamos 70 veces, dice la palabra, 70 veces cae el justo, esas veces es levantado. Déjeme decirle que yo he caído muchas veces, pero siempre que me he caído me he levantado en victoria, porque yo creo en un Dios de poder. Aleluya. Amado hermano, a partir de ese momento, cuando yo tomé esa determinación, yo tenía un gran conflicto en mi casa. Mi mamá me comenzó a despreciar. Dios santo. Me dijo, si tú no eres católico, si no vas a la reunión de los santos ángeles, te voy a castigar. Y déjeme decirle que mi madre era fuerte para castigar. Fuerte y severa. A mí lo que me esperaba era un cable de luz que tenía un televisor. Esos que se destraban por atrás. Y yo comencé a llorar, porque yo quería tener mi propia determinación. En ese momento yo estaba determinado, estaba decidido a no ser más católico. Dios es bueno. That is good. Tenía convicción. Dios me había dado convicción en ese momento. Tenemos que tener determinación y convicción, hermano. No importa lo que venga. Si se da cuenta, Dios en ese momento me había dado la oportunidad de tener decisión y convicción en mi creencia. Pero el diablo se estaba levantando por otro lado, porque cada vez que Dios levanta a un hombre, el diablo tiende a ponerle trampa, a tratar de arruinar lo que Dios hace. Adoramos a Dios santo. Recuerdo que mi madre me pegó un buen día y me dijo, tú vas a ir. Y fui, porque como estaba bajo la responsabilidad de mi madre, tenía que obedecer. Y como hijo obediente fui a la reunión. Aunque yo no estaba de acuerdo, pero yo estaba allí en ese lugar, triste. Me sentía triste, porque no hay cosa más triste que una madre lo desprecie a uno. Pero ¿sabe qué, hermano? No se preocupe por eso, porque nosotros tenemos un Dios que no nos desprecia.